Bienvenidos a todos de nuevo. Mirad a quien tengo aquí. Para los que hayáis visto el último podcast y escuchado también, recordaréis su nombre. Él es Edgar, el tío que decidió un día que subir un puerto una sola vez no era suficiente y dijo, pues voy a subirlo 15 veces y hacer el reto del que hablamos ya la semana pasada, el Everesting. Esto es lo que vendría siendo el resultado del reto. Estamos a lunes, el Everesting se realizó ayer, día 5 de mayo, domingo 5 de mayo. Y bueno, como veis, sigue vivo, sigue entero. Y yo no voy a decir ya nada más, te dejo a ti que te presentes, no que te presentes de nuevo, sino que expliques de manera resumida, y ahora vamos a indagar más en ello, cómo fue el día de ayer. Bueno, fue un día duro. Al final son muchas horas encima de una bici, casi más de 17, y un carrusel de emociones, arrancando de noche y casi llegando otra vez a que se hiciera de noche al día siguiente. Pero estamos aquí, estamos bien in situ. Y creo que esto es más que suficiente para estar contentos. Claro, porque salió de noche, recordemos, ¿vale? Que la semana pasada dijo eso de a las 12 de la noche voy a empezar a rodar. Y acabaste, claro, es decir, que acabaste a las 7, 8 de la tarde del día siguiente. 8 y cuarto del día siguiente. O sea, pasó toda una noche a oscuras por la montaña, que ahora contaremos. Sí. Yo creo que hubo un punto que se puede ver bastante claro, que me lo han enseñado antes, en el tema de las pulsaciones. Algo importante a recalcar en montaña, en carretera de montaña. O sea, pasaste por todas las etapas del día prácticamente, viste salir el sol y viste prácticamente, si no lo viste, esconderse. Cuéntanos, ¿cómo fue? A mí lo que más me intriga es cómo fue la noche. A ver, la noche fue que deseaba que saliera el sol. O sea, ese fue un poco el resumen, ¿no? La noche en sí, la primera hora, pues excitante, es algo novedoso. Estás ahí, llevas 95 días pensando en ese día, y las primeras dos horas y media, pues estás ahí, estás bien. A medida que pasa la noche, baja un poco la temperatura, cada vez te estás helando un poquito más a las bajadas, y va bastante bien abrigado, pero al final temperatura 9-10 grados, bajando desde los 1000 metros de desnivel aproximadamente, pues hace un poco de frío. Sí, no, calor No hacía, no. Y lo que comentaba antes fuera de cámara, al final no pensé en ningún momento que no somos los seres humanos los únicos que existimos y que estamos en este planeta, y empecé a escuchar ruidos. Al principio, justo cuando coroné la primera vez, me dijo mi hermano, no, es un conejo que hay por aquí, no sé qué, ¿sabes? Porque Joder, se movía qué conejo, ¿eh? Entonces... Ahí arriba podía ser un conejo. Sí. Pero ya a media montaña, cuando me tiré, el ruido que escuchaba y las hojas que se movían y tal, yo realmente no lo llegué a ver porque iba con un foco y enfoca solo el suelo, ¿no? Pero me crucé con jabalís. Y entonces, a la segunda vez ya mi cabeza empezó a pensar, digo, hostia, están por el lado, pero como te salte uno, no lo acabas esto, Jabalí, ¿eh? y la bici está pagada, pero vale mucho dinero. Así que un poco asustado por eso, y lo que te comentaba antes, ¿no? Del tema este del pico en la gráfica, porque ya la tercera o cuarta subida, que ya escuchaba por ahí, iba con la música, pero ya escuchaba por ahí cosas, y justo escuché uno que estaba muy cerca, algo a mi lado, y arranqué y piqué 180 y pico pulsaciones. O sea, Cagao. después voy a poner la imagen Te lo voy a mandar. del pico de la gráfica de pulsaciones, todo súper estable. Sí. Ahora hablamos también un poquito a nivel de estadísticas, que yo creo que también le va a molar a la gente, y de repente ves un punto de... No lo había visto yo, ¿eh? O sea, ahora ha sido contigo ahora que digo, a ver, porque me había fijado en el tanto por ciento y es todo zona 1, zona 2, pero no había visto esos segundos de... Ese pico. Y es más del miedo de... Sí, no, de la tensión. Sí. O sea, a ver, estoy yo de noche metido, o sea, con la bici, o da igual, o andando o lo que sea, sí. carretera de montaña, escuchando ruidos, sabiendo que puede ser un jabalí.
Y hombre, tranquilo, No. tampoco iría. Bueno, primer corte de la retransmisión, ya es costumbre en este nuevo escenario meter cortes, pero no pasa nada, hablábamos de esto, del pico en la gráfica, y lo que te iba a decir, ya que hablábamos de estadísticas, cuéntanos un poco qué viste al acabar, qué viste en el Garmin. Bueno, lo que vi es una pulsación relativamente baja, un poco incluso más baja de lo que pensaba, de media 127 pulsaciones. Entonces, el ritmo, como dice Alberto Contador, chino-chano, ¿no? El ritmo subiendo normal, 55 minutos subiendo, 56, con lo que cuando sales con la grupeta o sales a hacerte una musara, la sueles hacer al menos yo, 42, 45. O sea, al final que un minuto más el kilómetro, más o menos. Es un puerto que son 10,6. 10,6, pues eso, a unos 11 kilómetros por hora, más o menos. Un pelín menos, sí. Depende. Sí, claro, pero entre 10 y medio y 11 por hora, más o menos, esas 127 pulsaciones, que no soy nadie para decirte aquí nada, pero cuando tu entrenador te dice zona tranquilo, sal a rodar, se refiere a esto, ¿vale? A estas 127, 130 pulsaciones, no que empieces a pegar subidas de intensidad, que empieces a petar con los vatios porque te has pegado con alguien. Pero bueno, inciso aparte. Hablamos de esto, estas 127 pulsaciones de media. En el podcast pasado ya nos contó más o menos, nos contaste qué cálculos hiciste, cuántas horas y cuántos kilómetros salieron al final. Salieron al final 284,50. Hay que precisar que la penúltima bajada me di cuenta que había parado yo el Garmin para cambiarme zapatillas y no lo activé, me comí 5 kilómetros bajando, pero bueno, 2,85, 17 horas 6 minutos creo. Bueno, pues un entreno de domingo como cualquier otro, y al final al tema de desnivel. Desnivel fueron, espérate, no me quiero equivocar, 8.855. Bueno, entonces salieron menos de las que... Bueno, ahí hubo un tema que al final decidí que no podía regalar casi... No podía porque se me echaba encima casi la noche y por tiempo. Al final decidí ahorrarme una y calcular para hacer media. Vale, o sea, eso sí que lo podías hacer. Sí, porque durante todo el día estuve hablando con compañeros y tal, de que si el reto si se podía hacer media musara, medio no, pero que hay que acabar arriba, no sé qué. Al final dije, mira, yo voy a hacer el desnivel, lo voy a superar, pero yo no estoy para regalar 200 o 400 metros más. ¿Qué coño? A ti que te digan algo. O sea, te has cascado 8.000 y pico metros de desnivel, 17 horas, como que para que venga alguien a decirte... No. Te faltaban 200 metros. Lo podía hacer, pero, o sea, había subidas que tenía incluso subiendo con un pedal, quitarme la zapatilla, la del triatlón, la zapatilla porque me estaba hirviendo los metatarsos y me la tenía que quitar y como si fuera transición, poner el pie encima un rato y yo mismo, ¿sabes? Hostia. Estirar y todo, o sea, digo, tío, ya está. Las reglas no sé qué les ha puesto, estarán bien o mal, pero yo me pongo mis propias reglas. hemos coronado el puto Everest, ya está, no hay más. Eso es así. Ahora que has comentado esto, ¿qué problemas tuviste? Porque no me creo que en 17 horas no salga absolutamente ningún problema. Ya hemos comentado alguno antes, pero ¿qué problemas tuviste durante este reto? Mecánicos, ninguno. Incluso opté por bajar un poco más la presión de lo que suelo rodar yo, que suelo poner... A ver, esto suena muy, muy pro, pero yo siempre he sido de poner bastante presión, rollo 7,2 y lo bajé un poco a 6,8, pero vamos, que no tiene mucha trascendencia esto. Problemas mecánicos, afortunadamente, ninguno, menos mal. Problemas, principalmente, o no, a lo mejor no es un problema, pero sí que es algo que estaba fuera del planning, el tema estrella del que hemos venido a hablar, que es el tema nutricional. Claro. Ahora nos meteremos más a fondo a ello. Vale, y aparte de los animales no los tenía previstos y luego el tema de las molestias con los hinchazones del pie, más que nada, por la solidez de las placas de carbono de las zapatillas, sobre todo, y bueno, y los vaivenes mentales de decir, esto no lo vas a conseguir.
Aquí falta Miki ahora para darte falta el coach, sí. el coach deportivo para darte tus ánimos. No fueron muchos. Ya fue el podcast pasado, así que después de ver este, os vais al otro. No fueron muchos estas bajadas, pero fueron un par, pero fueron intensas. Pero vamos, problemas no hubo tantos. Vale. Y por ejemplo, ya para acabar con este tema, ya nos metemos de lleno en el tema de nutrición. Lo has comentado al principio ya un poco. El tema del frío, por ejemplo, ¿cómo lo solventaste? Porque claro, no es lo mismo ir de subida que después ir de bajada, y sobre todo de noche, que es lo que has dicho. Sí, y me lo he dejado un poco. Al final iba, digamos, abrigado. Yo iba consciente un poco la temperatura mínima durante la noche, eran 13 grados, que no es frío. Me conozco el puerto, o sea, más o menos podía prever un poco el frío cómo prepararme. Al final arranqué con perneras, camiseta larga interior, cortavientos, bueno, más que cortavientos, bajando ya me puse a la primera, pues, sí, cortavientos, pero de largo, digamos, largo, sí. Que no era chubasquero, que no transpira tanto, que lo tenía, pero no. Y guantes de neopreno. Pero el tema está que bajando, pues uno se enfría. Claro. Se enfría hasta el punto de tiritar. O sea, y además, curioso, nunca me había dado cuenta, pero el tema está que hace más frío casi a la parte intermedia bajando, o sea, baja como 2-3 grados, que más bajando desde arriba. Y es porque estaba hablando con un compañero mientras subía por la mañana, y es como está más cerrado abajo. Y hay como un microclima. Vamos, que bajaba las 2-3 primeras bajadas tiritando, que casi se me salta un empaste, pero... Claro, o sea, yo me imagino ya cuando salió el sol, los primeros rayos, que ya empieza a tocar el calor... Te da la vida, te da la vida. Como agua de mayo, que se suele decir. Sí. Entonces, pasando ya al tema de nutrición, lo has comentado ya un poquito, no salió como esperabas. Cuéntanos un poco, también si quieres indagar ya en qué clase de productos, qué clases de alimentos ibas a tomar. ¿Cuál era tu plan nutricional inicial? Mi plan nutricional inicial era una planificación por hora, ¿vale? En el que un poco hice un cálculo de la ingesta de, sobre todo, carbohidratos que iba a ingerir y el tema de sodio y magnesio. Creo que eran los dos pilares fundamentales. Energía y hidratación, por así decirlo. Correcto, los dos pilares fundamentales. Pero, al igual que cuando hice el planning de tiempo que iba a tardar a hacer Everest, no calculé los timings que estaba parando, porque al final claro, si lo haces 2 veces, pues, pueden ser 20 minutos. Pero si lo sumas todo, claro, al final hay casi 4 horas y pico de estar parado, ¿no? Aquí lo que me pasó es que hice una planificación a rajatabla por hora. Creía que estaba bien ejecutado, pero ¿qué pasa? Que no son las horas, no las clavas. Tú a la hora no estás arriba y sabes que te toca la siguiente hora, porque tardas 20 minutos para bajar, 25, bueno, un pelín menos, y 1 hora a subir. Cuando vuelves a coronar, estás entre la hora 5 y hora 6 y ya no sabes si tienes que coger esto y llevarte lo otro, un cacao. Claro, porque por ejemplo ahora aquí me surge a mí la idea. Ya comentaste que había gente que te estaría esperando en ciertos puntos. Tú llevabas todo encima, dejaste todo allí en la gente que te estaba esperando. ¿Cómo te lo montabas esto? Pues mira, yo no llevaba nada encima. Había que subir 8.848 metros. Por eso mismo. Y cambié hasta la luz trasera del Garmin porque pesaba mucho y me puse mi antigua luz, que era más finita. Sí. Con eso te lo digo todo. Todo estaba arriba. Plantamos ahí la autocaravana, que creo no lo comentamos. Y estuvieron ahí mi madre, la pareja de mi madre y mi hermana. Y por la noche, tanto mi madre y mi hermana eran las que yo les había dejado arriba todo pautado. Y le enviaba un audio: oye, que en 20 minutos estoy aquí, prepáramelo, porque estaba ya durmiendo, descansando adentro, que hacía frío fuera. Claro. Y era un poco esto, pero claro, ya ahora 2:30 dices, vale, ahora arrancamos la tercera hora, ¿no? La tercera hora ya empezamos ahí con, pues calculado, ahora profundizaremos un poco más el tema de los 90 gramos la hora, pero claro,
son las 3:30, te tocaría arrancar a las 3, pero cuando vuelva aquí, pues van a ser las 4:30. Entonces, ya me guía un poco por conocerme a mí mismo y las demandas que yo tenía en cada momento un poco. Claro, o sea, tú hasta que no llegabas ahí a la autocaravana no comías. Porque tú durante la subida o durante la bajada ibas tomando alguna cosa. Sí, pasa que las primeras horas no tenía tanto sólido porque ya la cena fue potente, el día fue potente y arranqué pues lleno. Es decir, las 2 primeras horas de sólido creo que había un plátano y una barrita. ¿Vale? Y ya era la tercera hora donde arrancábamos. Entonces, ese fue un hándicap en el sentido de improvisando, pero sabiendo que tienes todas las herramientas. Claro. Es decir, que si en un momento dado te requieres de algo, pues... Que lo tienes allí. Sí, pueden coger... Oye, que por favor, bájame esto Claro. que necesito un punch. Pero no fue así. Fue más un poco decir, esta hora he tomado esto, ahora para meter no 90 gramos, que es lo que había calculado. Si quieres ahora hablaremos un poco más detalladamente de tal, pues con la mitad, bien. Si ahora me tomo una banana, pues ahora pues una barrita que son 22 gramos, una pastilla de sal y por si acaso pues me cojo unos dátiles, ¿no? Entonces era un poco... Bueno, ibas haciendo también sobre la marcha, porque aquí un pequeño inciso, ya lo comentamos un poquito el otro día cuando hablamos esto, que íbamos a hacer este podcast más a fondo hablando de la nutrición, al igual que lleva 90 días o 95 que me has comentado antes que fueron preparándote para el Everesting, no solo a nivel de entrenamiento, o sea, ha probado mil cosas, ha ido probando a ver qué le va mejor, qué productos le sientan mejor, qué productos le sientan peor, al final todo prueba y error, ¿no? Sí, es lo que has ido haciendo y sobre todo conociéndote a ti mismo de decir, pues lo que tú decías, pues a lo mejor yo tenía calculado para esta hora esos 90 gramos, no me entran por lo que sea, porque tengo dificultades por coger las cosas, porque no tengo tanta hambre, porque me he pegado una cena más grande o lo que sea, y creo que con la mitad, o que con un poco menos de estos 90 gramos ya muy bien. Porque el día anterior, por ejemplo, ya que lo has comentado, ¿cómo lo planteaste? Si me voy a preguntar qué había cenado, no me acuerdo, porque no me acuerdo casi ni lo que cené ayer, pero... ¿Cómo lo planteaste? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si decidiste hacer una carga de hidratos, si seguiste alguna estrategia a nivel de hidratación, ¿qué hiciste? Tanto el día antes como sobre todo cogí los 4 últimos días previos a la competición, sí que hice una carga alta de carbohidratos a base de pasta. O sea, las comidas hacía un poco de pasta y para, bueno, al final rellenar un poco, tener los depósitos de glucógeno a rebosar. Eso es lo que planteé. Y lo que te estaba comentando, que al final esto de los 90 gramos a la tercera hora, sí que lo tenía planteado, era consciente, pero como, ¿no?, hablamos de qué has hecho durante todo el previo, no arranqué desde 90. Arranqué paulatinamente, sobre la marcha, 70, 75, 80, un pico de 120 que tampoco lo llegué a llegar nunca, a coger nunca, pero era eso, un poco la preparación. Pero al final aquí lo importante, o sea, no lo importante, pero de manera general lo que planteaste es un consumo de carbohidrato durante todo el reto para ir manteniendo esos niveles de glucógeno y esos niveles de glucosa estable, porque al final sí que, lo hablábamos antes fuera de cámaras también, sí que son 127 pulsaciones de media, es una zona muy baja, es una zona en la que va a predominar el consumo o la utilización de grasa para obtener esa energía, pero que predomine esa grasa no significa que no se esté utilizando ese glucógeno, y al final si nos estamos tantas y tantas horas, los depósitos se acaban minimizando, porque al final de glucógeno tenemos en el cuerpo, depende de la persona, pero se estima que alrededor de unos 400-500 gramos de glucógeno, que eso nos da pues para esas 1600-2000 calorías. En 17 horas, a eso le da para agotarse unas cuantas veces. Entonces, si no vamos añadiendo esos carbohidratos a medida que vamos realizando el ejercicio, nos entraría la famosa pájara, que en la subida número 8 diríamos pa' casa.
Entonces, eso, un consumo continuado de carbohidratos. ¿Por qué productos tiraste? ¿O qué tipo de alimentos utilizaste? A grosso modo, se puede decir líquido, lo que son geles Maurten, porque hace muchos años que lo utilizo. Sobre todo con el tema de las maratones siempre me ha ido muy bien, ir combinando sin cafeína y al final alguno con cafeína y tal. Maurten, y además tiene una solución que es el de bebida, que también está muy bien para ir variando. Y sólido, barritas de Much More Food, que además estuve algunos meses, he estado trabajando con ellos y es espectacular, aparte de tener los nutrientes Sí. que necesitas, o sea, es una delicatessen, así que enamorado de barritas más proteicas, barritas con dátiles, súper buenas. Y luego, pues, ¿qué más? Plátanos, plátanos al final El gran amigo del deportista de resistencia. importante. Compré un par de bolsas de chuches, que al final una me comí, con la ayuda de mi madre. Y el día antes, que no me digas por qué, porque hace mucho que no compraba eso, pero se me antojaron los donetes blancos. Entonces, Exactamente, sí, los no, donetes blancos. fui al supermercado y cogí dos de esos. Y saladitos no probé al final nada salado, se quedaron ahí, se lo comieron, pero dulce. Y otro producto también que estuvo interesante, los dátiles. Los dátiles eran, bueno, 5 dátiles, que lo calculé 150 gramos, que daban 75 gramos de carbohidratos, azúcares pues interesantes. Claro. Y eso era un poco lo que tenía por ahí encima. Eso y la parte de hidratación, que había planteado sobre todo isotónico. ¿Era el isotónico, por ejemplo, era de alguna marca en específico? ¿Te lo habías preparado tú en casa? No, ¿O no, cómo era? escogí Isostar porque es el que había probado ya hace varios años, pero al final no me sentía cómodo y opté por tirar de pastillas al final. No me daba el aporte de carbohidratos, pero como tampoco... Bueno, pues lo ibas suplementando Sí, de otra manera con la comida y todo, pues efectivamente. al final ir jugando también. Sí, y ya luego una parada importante, bueno, me he olvidado, la primera parada importante, que me preparé un buen porridge de avena que el que me tomo yo casi cada día, que eso fue el primer, ahí me cambié de ropa y todo, incluso me duché con agua caliente porque estaba un poco helado. Bueno, para entrar en calor también bien. Me cambié, porridge de avena, café y para abajo. Eso, sumado a la parada... Claro, café para abajo de la musara, Sí, que quiero decir que hay veces que dices café para abajo y intentemos otra cosa, en este No. caso es café y para abajo de la musara. Café y fulgas a tomar curvas. Claro. Y en mediodía también hice una parada técnica a las 2, que estaba chicharrado. Puse en un bol los pies con hielo porque los tenía súper hinchados. Y me tomé un buen plato de pasta integral con una Fanta naranja y 3 donetes. Y 3 donetes. Y también hacer las 25 o 30 curvas que hay y para arriba otra Y vez. para arriba, y para arriba. Esa me dio mucha moral porque me sentí fuerte y esa fue la musara más rápida que hice después de comer. Ahora hablaremos también de los tiempos un poquito. Así, a modo de resumen. Recap. Recap, al final aquí lo hemos querido plantear de una manera que Edgar va a ir explicando todo lo que ha estado haciendo, cómo lo ha planteado y todo. De manera más de ir por casa, que al Sí. final es lo que has hecho tú y lo que has ido haciendo tú. Y desde mi punto de vista, explicar el porqué de esto y qué sentido hay detrás. Aquí, si nos fijamos, por ejemplo, estuviste consumiendo fruta con el plátano y dátil, en este caso pues combinando, por ejemplo, principalmente la glucosa del plátano y la fructosa del dátil. Con las chuches también, fructosa y glucosa mansalva. Con el isotónico, que al final lo dejaste un poquito de lado, pero también hay esa combinación. En los donetes, por ejemplo, tanta fructosa a lo mejor no encontraremos, pero cantidades enormes de
de azúcar, de grasa también, pero que a nivel de palatividad también puede ir muy bien. Lo que sí que me sorprende es que has dicho que de salado no te entró nada. No. Que normalmente cuando te estás tantas horas con dulce y dulce y dulce para conseguir que te entre la comida o simplemente no aborrecer ya el sabor, muchas veces tiras de salado, pero no, me sorprende. Además a mí también porque cogí exclusivamente un producto que, bueno, los saladitos de Mercadona, que siempre me han gustado un montón. Cogí el de 24 porque dije, me los voy a acabar, y se quedaron ahí en la mesa desde las 12 de la noche. Bueno, durante la noche lo escondí a mi madre porque había jabalíes. Pero se quedaron ahí y no probé ni uno. No sé. Pero, y claro, porque eso también, bueno, es lo que has ido comentando, fuiste suplementando también con sodio y de esto, y con las pastillas de sal, ahí también tiene algo que ver. Pero, por ejemplo, es lo que te comentaba, a nivel de palatividad, a nivel de sabor, ¿no te acabó cansando tanto dulce en este caso? Pues no, porque tampoco, que es lo que comentaba contigo fuera de cámara, al final no comí tanto como quizá alguien se plantea durante hacer 17 horas y pico, ¿no? Y dices, me tengo que llevar un carro lleno. No cabe comiendo tanto, es decir, fui combinando un poco. Esta subida algo más, bueno, de textura, pues un plátano. Claro. La siguiente, los dátiles, los geles. Metí también creo que fue solo uno, realmente. Un bote que había 85 gramos de carbohidratos con Marten. Y fui variando un poco. Mediodía ya la pasta, con una tostada de pan, que quieras o no ya es diferente. Entonces no me sentí en ningún momento todo el rato lo mismo, no lo sentí. Y al final también es algo que recomiendo yo mucho en este caso, y que se ve plasmado en lo que ha hecho Edgar, es, por un lado, el tema de la combinación de sabor, que en este caso tú has dicho que no hubo ningún problema, pero sobre todo de la combinación de diferentes texturas. Porque es lo que tú dices, si esas 17 horas las hubieses tenido que pasar a base de isotónico y a base de geles, a la tercera hora que estés comiendo solo eso ya dirías, oye, a tomar por saco, tráeme los donetes que compré ayer. Claro, es que el gel al final te lo metes y lo tragas. Claro, y lo tragas ni te enteras. Con el isotónico igual, aunque lleve las sales y los carbohidratos, ni te enteras. Pero el hecho de, pues ahora el plátano, que es así a lo mejor algo más blando. Ahora la pasta, el pan, las chuches, las barritas sobre todo, porque, bueno, me lo comentaste que eran todas, término real food, por así decirlo, o sea, todo hecho con alimentos, digamos, de ir por casa, ¿no? Sí, de hecho me tenía que llegar, compré el miércoles, que me enviaron lo que pedí, realmente, y la primera vez que probé la barrita de zanahoria con chocolate blanco, que pensé, es lo que llevaba en una salida, fue la que a mí me encantó. Resulta que pedí X, me las fundí antes de ver Steam. Hostia. Hice yo un pedido porque al final, bueno, ya lo pedí yo y no me llegó a tiempo. Y de hecho fui donde las vendían, que fui ahí y no había. Y entonces solo había 4 durante todo el reto y las tuve que administrar. Y te voy a dar una porque la pruebes, porque es espectacular, ¿eh? Te llama la atención, ¿eh? Zanahoria muy bueno. Y chocolate blanco. Entonces, pues no te digo, iba combinando un poco y es lo que al final, pues no eché en falta nada en concreto. Y por ejemplo, antes has comentado el tema de las zapatillas, el tema de los jabalíes, sobre todo el tema del frío. A nivel intestinal, de digestión, de reflujo incluso por la posición, por tal, ¿tuviste algún problema? No, la única vez que tuve una mala sensación cuando le pegué 2 tragos, o sea, no quiero decir que no esté bueno, cuando le pegué el isotónico 2 tragos, quizá tampoco era porque no lo había, y pequé de no probarlo antes, pero claro, para la salida de 3-4 horas dije, pues pastillas, sal y tal, pero no me dio buen feeling, y fue la única vez que dije, no. Pero no, ni a nivel intestinal ni ningún tipo de problema. No, todo correcto, todo bien, la verdad. Pues estupendo. Me alegro porque si no... Claro, es que hay que pensar que tampoco hay impacto. No es lo mismo que una maratón o, ¿sabes? Que hay impacto. Entonces es diferente también en ese sentido. Claro, no, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la última maratón, que después de tomarme el segundo gel, entiendo que entre los nervios, el impacto, el tal, no sé qué, noté algo aquí que se digo... Se te gira. Llevo media maratón, me queda aún la mitad. Sí.
Miedo, pero bueno, ya no me quiero imaginar si te pasa eso en un reto de 17 horas. Entonces, así, a modo de resumen. Nutrición durante el Everesting. Consumo continuo de carbohidratos. Sí. Consumo continuo de electrolitos con las pastillas de sal para mantener el tema de energía, el tema de la hidratación en un estado óptimo. Correcto. Y sobre todo en este caso ir variando diferentes tipos de productos, Sí. que si geles, que si bebida, que si barritas, que si chuches, que si fruta, que si de todo para no cansarte. Queda claro que ha ido bien. Sí, te iba a hacer inciso, cosas que te llamen la atención. Bueno, cosas que te llamen la atención. Sí, y que hayas probado, no hagas experimentos. Se dice mucho, es un cliché, pero las típicas barritas que te dan en la bolsa de corredor de cualquier sitio, no las pongas. O las tiráis, o os la coméis ya después, cuando estéis tranquilos y de todo. O la regaláis ya al vecino. Sí, a la prueba. o a la pareja que ni se entera. Pero entonces, vamos de resumen, eso, consumo continuo de carbohidratos, hidratación al día, ir combinando y sobre todo todo absolutamente testeado. Y en algo así, en un reto así, todo lo meticuloso que pueda ser, ya lo he dicho antes, cambió la luz la luz trasera porque era algo menos pesada. Entonces todo lo meticuloso que pueda ser, sélo, porque va a valer la pena. Ahora hemos hablado del test, de la nutrición durante el día de ayer, pero vamos a no a la chicha a la chicha de verdad, porque es donde más has experimentado contigo mismo y donde has visto diferentes reacciones y diferentes respuestas, y que al final lo comentábamos el otro día un poco. Su base científica, tienes razón, obviamente, no ha hecho ninguna locura, que quiero decir, no ha estado los 90 días en ayuno, No. pero has ido probando en ti mismo diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de alimentación, que al final el resultado lo ha dado bueno, y que no simplemente ha sido este reto del Everesting, que durante estos 90 días has hecho entrenos potentes, entrenos de intensidad, entrenos de volumen, combinando con otras disciplinas, que quiero decir que ha sido un plan nutricional que ha funcionado. Cuéntanos cómo has planteado la nutrición durante estos días. Pues como tú bien dices, al final es todo un poco, no de ir por estar por casa, pero de saber, yo creo que el secreto como tal es ser consciente de lo que estoy comiendo y por qué, ¿no? Todo esto de ir a andar por casa, no, cada uno hay que un poco saberlo, ¿no? Cada uno es diferente y tal, pero bueno, principalmente, primero de todo, opté, y cuando le explico a la gente, el resumen es ese, primero de todo, más importante, dejar de pecar de comer embutido cuando estoy preparando la cena, porque es algo que hacía mucho. Es así, o sea, ese es el punto número uno de todo esto, Dejar de picar, Sí. digamos. Puedes picar, pero Sí. nueces, cosas, anacardos, ¿no? Cosas más... frutos secos, ¿no? Y luego, pues, bajar a la base de la pirámide nutricional y ahí poner unos buenos fundamentos, ¿no? Mucha verdura, carne roja no he comido, o sea, y ya estoy optando por... Como decía el otro día, ¿no? Si quiero ir a Bilbao, pues, o por Asturias, Claro. por ahí sí que un chuletón te lo vas a dar, Se ¿no? va a hacer la excepción, no pasa Efectivamente. absolutamente nada. Pero cada día me estoy dando cuenta que, al menos para mí creo, es mi opinión personal, de intentar eliminar un poco la carne roja, carne blanca sí, pollo, mucho pollo, y un poco en todas las comidas, tanto para comer y como para cenar, que aunque hay gente que dice que las ensaladas para la noche pues te pueden digestar, ponía la ensalada. Ponía la ensalada porque, bueno, leí un libro de una doctora, se llama Odile Fernández, y me di cuenta un poco por lo que explicaba ella del tema de que la ensalada te hace un poco de la malla, ¿no? Para los siguientes alimentos, para no tener estos picos de glucosa, ¿no? Entonces, pues me ha interesado mucho el tema de la glucosa, de no tener estos picos, y un poco eso, ¿no? Alubias, garbanzos, Legumbres, en este caso. legumbres, Lo que está correcto. diciendo. Y ir combinando pues un poco de proteína animal vegetal y tener la disciplina de hacerlo habitualmente. Mira, de hecho, ayer eran las 9 y iba con mi hermana con el coche y claro, digo, ahora me voy a poner a cenar, a preparar la cena, ¿no? Y bueno, me voy a Viena, que para mí un Viena ya es lo más pecado. Sí.
Pero no, al final dije, tío, esto está muy bien, te puedes dar caprichos, pero continúa porque hay siguientes metas que... Claro, esto y no esto para. hay que continuarlo, ¿no? Y casa, ensaladita, que hay que variar mucho más y probar muchas más cosas, ¿no? Pero oye, puede la plancha, ensaladita, un porridge de avena con arándanos para de postre y tal. Entonces, no es un secreto, no hay unas teclas mágicas, es simplemente que los fundamentos, o sea, el aporte, lo que tú consumes, la gasolina que le das a tu cuerpo, sea de calidad, ¿no? Entonces, no metas cosas baratas, sino mete buen fundamento y yo lo he notado. O sea, al final aquí en este caso es lo que tú dices, no es nada mágico, no No, es la pócima mágica que te vaya a hacer cambiar, es tener una base sólida en cuanto a la alimentación, una alimentación a base de alimentos naturales en el sentido de, oye, pues si te lo puedes preparar tú en sí, casa y cocinar todo en vez de comerte el tupper precocinado del supermercado, ostras, pues muchísimo mejor optar por productos más de cercanía, más de todo, sí, pero una base que al final es verdura, legumbres, fruta, cereales de calidad, sí. reducir las carnes rojas que has comentado, reducir embutidos que también has comentado, frutos secos y sobre todo tener una variedad. No es aquí que os estemos contando algo de No, decir, buah, nos está vendiendo la dieta milagrosa. Es una dieta saludable y sobre todo saber cuándo meter cada cosa, porque esto es algo que a raíz de esto surgió el... No debate, porque al final tampoco va a ser un debate, pero surgió este podcast que Edgar, a partir de mis publicaciones en redes sociales y todo, me comentó así que... no de coña, obviamente. Oye, pero ¿no estás tú muy obsesionado con los carbohidratos? efectivamente. ¿Por qué me dijo eso? Porque al final, si tú te vas a mi Instagram, a lo que sea, me verás prácticamente exclusivamente hablar de carbohidratos, pero el secreto o el punto clave está aquí en lo que hemos comentado en saber cuándo meter cada cosa cuando toca. Yo hablo en este caso de tanto de carbohidratos, de meter, en días como por ejemplo el que tuvo Edgar ayer. Un día de horas y horas y horas de entrenamiento, donde vayas a tener a lo mejor algunos picos de intensidad, o no, que no sean tantas horas, pero que sea a una elevada intensidad. Pero cuando tengas un entrenamiento más tranquilo, cuando tengas un día de descanso, no es necesario meter esta cantidad tan elevada de carbohidratos, meter esos geles, meter ese isotónico, porque al final el cuerpo tampoco se va a beneficiar de eso. Y dices, si no le vas a sacar un beneficio, no lo vayas a hacer. Por ejemplo, cuando tengas una salida, un rodaje a intensidades muy bajitas como la que hemos comentado antes, pues ahí el sustrato principal va a ser la grasa. No hace falta meter un día muy alto en carbohidratos para sustentar ese entrenamiento. Y al final es lo que me estuvo comentando Edgar. Yo lo expliqué. Y ahí Sí. se lo vuelvo a explicar porque, ¿cómo dirías que era tu alimentación? Así, más o menos, si separamos eso entre proteína, grasas y carbohidratos, ¿cómo las repartías en un día normal? ¿Vale? No te digo un día de series, un día de entrenamiento largo, en un día normal, con tu salida en bici, con tu actividad del día. Pues estás hablando ahora y estaba intentando pensar un poco, reflexionando, porque al final, desde uno mismo, y lo repetimos porque al final cada uno es un mundo y a lo mejor hay dos caminos que te pueden llevar al mismo sitio y al final es un poco Sí. cada uno y cómo le funciona. Lo que yo intentaba en los entrenos míos había, pues, a ver, días de 8 horas, días de 4, ¿no? Pero con intentar tener esta variedad y esta base, pues de nutrientes de calidad, lo que intentaba es intentar que durante las salidas suplementara menos. Vale. Es decir, intentar que en lugar de meterme un gel a la cuarta hora, mi propio cuerpo pudiera cogerlo de los alimentos que yo le estaba dando durante el día a día, ¿no? Y un poco esa era la estrategia, de agotar lo que tenía mi cuerpo, para no suplementar tanto. Entonces, obviamente, una salida de 6-7 horas, pues
un poco la línea era esta, ¿no? Había geles, había una barrita, evidentemente, pero intentaba... La exposición o la experiencia, mejor dicho, que yo buscaba, experiencia o no es la palabra tampoco, sino Los resultados, lo que tú efectivamente, querías probar. lo que efectivamente, no es la palabra, aún estoy muy cansado, ¿eh? Lo que yo quería buscar es eso, ¿no? Entiendo que si lo puedes encontrar de tu cuerpo, mejor que no recibirlo de una suplementación constante, ¿no? Porque al final, si esto lo extrapolas a 17 horas, le das, al final, pues también puedes colapsar el sistema intestinal, el estómago y tal, ¿no? Entonces, yo lo he hecho así. Y incluso también me he dado cuenta solo de este cambio de estos cambios que hemos hablado ahora, me he dado cuenta de que ha habido un rendimiento, o sea, notable. Aquí, De la energía, sí, digamos, de de la energía y de todo. Al final, aquí es lo. Bueno, es el hecho de. Tú lo has probado en ti mismo. Ha quedado claro que ha salido bien. Aquí, como pequeñas píldoras, tanto para él como para toda. Aquí las 50.000 personas que nos van a escuchar. La audiencia. Para la audiencia. En este caso, de estar hablando de entrenamientos, tú has dicho, de 6-7 horas, hacemos un poquito el similar a lo que comentábamos antes. Sí que, seguramente, por la intensidad y la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, no era muy demandante o excesivamente demandante de carbohidratos, pero igualmente estos depósitos sí que se van disminuyendo. Y aquí algo que quiero decir y quiero que quede marcado, vamos, a todo el mundo, es que durante el ejercicio, ¿vale? Durante el entrenamiento, el músculo es un monstruo. Madre mía, me atraganto y todo. El músculo es un monstruo, come glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más eficiente a la hora de coger la glucosa durante el ejercicio que durante el resto del día. Pero aquí sigue como pequeño punto, como pequeño inciso, sí que te diría que meter algo más de carbohidratos, que no tiene por qué ser a base de geles o a base de isotónico, puede ser perfectamente a base de fruta, a base de plátanos, de dátiles, de membrillo, de bocadillos de guayaba, de las barritas mismamente. Yo creo personalmente que sí que te hubiese dado incluso un extra, pero por contra, en este caso Edgar también, se lo decía antes, tiene que haber conseguido una flexibilidad metabólica brutal, porque sí que es verdad que al igual que hacía estos entrenamientos de esta manera, después cuando tocaba de verdad, cuando un entrenamiento de series, joder, se ha visto directamente el entrenamiento de ayer, metía esos carbohidratos. Entonces, lo que ha conseguido con esto, y a la vista queda, es que en intensidades bajitas sea muy eficiente su cuerpo, su organismo, sea muy eficiente a la hora de utilizar las grasas como fuente de energía, pero cuando hay intensidades altas, cuando se te cruza un jabalí y tienes que meter un sprint para seguir subiendo, ser muy eficiente también a la hora de utilizar carbohidratos como fuente de energía, que eso al final, yo creo, para mí personalmente, es a lo que tiene que ir encaminado el entrenamiento y la nutrición cuando se juntan, hacer del cuerpo una máquina de utilización de energía cuando toca una cosa y cuando toca otra cosa. Y al final, la base es lo que has dicho, una alimentación saludable y metiendo cada alimento cuando toca. Un inciso antes de que se me olvide, porque mientras estaba hablando, claro, estaba comentando el tema, ¿no? De, ostras, intentar, ¿no? Acostumbrarlo o que el cuerpo cogiera grasas, porque la mayoría de entrenos eran eso, ¿no? Zona 2 baja y tal. Los depósitos del mismo cuerpo, ya sea carbohidratos, grasas, pero también hay que decir que cuando llegaba, he comido una barbaridad espectacular. O sea, de hecho, ir a cenar con un amigo y ir cenando, acabar ya por el postre y decir, es que me he quedado con hambre, ¿sabes? O sea, ir a un restaurante. Camarero, el segundo postre. No, ahora. De hecho, pedir más comida, o sea, y yo mismo, incluso a mi abuela, de cada día decir, es que como con una lima. Entonces, claro, me refiero, ese déficit que quizá otra persona en un momento dado
lo contrarresta con esta ayuda, suplementación tal y cual. Yo, para hacer un símil, pues al llegar a casa, como que recargaba este pelín de más los depósitos y eso me ayudaba a mantener una línea, ¿no? Al final, lo que te comentaba también fuera de cámaras, incluso he comido menos y he bebido menos. Bebido no lo sé, pero comer menos de todo lo que tenía yo planteado. Menos, no te diría la mitad, porque no creo, pero un 25-30% podría llegar a decir que sí, que he comido menos. Sí. Bueno, al final es eso, es lo que esperas, la expectativa y después la Sí. realidad, que pueden surgir mil problemas. O sea, Sí, en este caso, por suerte, o por suerte, por desgracia, yo creo que en este caso es por suerte, es por una mala gestión del tema de las horas. Podría haber sido peor y podría haber sido que tuvieses una indigestión, que no te hubiese sentado bien la comida y por eso no pudieras comer. Pero al final dices, no he gestionado bien del todo las horas, creo que así puedo tirar y Sí, pudiste tirar perfectamente. no iba preocupado, me refiero a la cuarta hora, quinta, o sea, a las 5 de la mañana, lo que piensas es en Que continuar. se haga de día y ya está. O sea, no, de hecho le di mucho la turra a mi hermana porque lo tenía muy planificado y le decía, hay cosas subrayadas, estas, aunque te diga que no la quiero, me la tienes que dar, ¿no? Pero luego había, pues en lugar de una barrita de dátil puede ser un plátano, al final la equivalencia a términos de carbohidratos, lo mismo, ¿no? Pero ya a las 5 de la mañana y tal, y el cálculo esto de las horas, ya tiré un poco por sensaciones, ¿no? Al final no es algo que vayas a hacer por primera vez, sí el reto, pero no estar encima de la bici y no gestionar la comida, ¿no? Claro. Y al final, pues es eso. Yo creo que, bueno... Salió bien, o sea, salió bien. Al final, Sí. de esto yo creo que con lo que más se tiene que quedar la gente es probad. Sí, O sea, sobre probad todo. con vosotros mismos, que por mucho que yo os diga una cosa, que os diga una cosa, que alguien en Instagram, en Facebook, lo que sea, os diga otra cosa, probad. Si estáis trabajando con un nutricionista, obviamente él o ella ya os va a hacer probar diferentes estrategias, pero no os quedéis con lo que leáis en redes, con lo que leáis en un libro. Coger información de todos lados, siempre con una base científica sólida, ¿vale? Tampoco nos vamos a poner aquí a hacer locuras, pero probad con vosotros mismos, probar diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de productos, porque así después va a llegar el día de una competición, va a llegar el día que queráis hacer un reto, que queráis hacer un entrenamiento, que si algo sale mal, como le ha pasado en este caso a Edgar, o podría haber pasado en cualquier otro caso, que sepas gestionarte y que sepas por dónde por dónde tirar. Y ya como, bueno, no sé si me querías decir alguna cosita más. Enganchando un poco lo que comentas y que suscribo tus palabras, podría ser el caso contrario, ¿no? Una persona que sigue a rajatabla o le dicen 90 gramos a la hora, ¿no? Se toma un gel de estos potentes que los hay. Sí. No sé si hay uno de 80, pero... Diría que no, diría que los máximos son de 55 y 60. 60, ¿no? Creo que hay... Pues a lo mejor te lo tomas y se te cierra el estómago o lo indigieres directamente, ¿no? Entonces, la cosa es, como tú has dicho, leer, probar cosas coherentes con su base científica detrás y conocerte a ti mismo y a tu cuerpo. Al final no hay otro que... Y tanto. Y ya como punto final, yo creo que es aquí. Hay mucha chicha en base de esto. Quedó marcado también que ha estado Edgar antes revisando los clips de Instagram y justo he visto ese y digo, es una pregunta que tiene que salir sí o sí. ¿Cuántas calorías quemaste durante el reto del Everesting? Pues yo, y además es curioso porque es otra cosa de expectativa de realidad, no me digas por qué. Y además en la primera subida hice la apuesta con mi madre y mi hermana, decir, bueno, decidme una horquilla de las kilocalorías que creéis que voy a quemar. Yo esperaba, sinceramente, 15.000, 16.000, y la realidad es otra muy distinta, que han sido cercanas a las 7.000. Cercanas a las 7.000 calorías, más el gasto, el gasto energético que tenga el cuerpo durante todo el día para existir, ¿vale? O sea, esas calorías son las que quemaste, digamos, durante esa actividad.
¿Qué lo sacaste? ¿Del Strava, del Garmin o, Del Garmin. o llevabas...? Vale. Sí, porque lleva el pulsómetro Garmin, lleva también el reloj polar en el manillar por si las Por si moscas, acaso. pero sí, al final con la frecuencia cardíaca. De aquí también hay que decir, y sobre todo ya cuando se va a tantas horas, que el cálculo del gasto energético que hacen muchas veces estas en reloj mismo, los pulsómetros o lo que sea, puede no ser muy ajustado. Seguramente rondará por allí, ¿vale? Porque cada vez sí que los hacen mejor, pero hay casos, por ejemplo, de ciertas marcas de relojes y todo, que el gasto energético está sobreestimado muy por encima, sin ir más lejos. Creo que los Apple Watch, que hay mucha gente que no sé por qué los utiliza para hacer ejercicio. Si un Garmin a lo mejor te cuesta la mitad, Sí. ¿sabes? Pero, y sobreestiman el gasto energético una burrada, y digo, esto es como, puede haber muchos otros, pero seguramente la cosa rondaría por ahí, porque el cálculo inicial de estas 15.000, 16.000 calorías, ¿cómo lo hiciste? Bueno, sinceramente me imprimí un par de ejemplos de personas que habían hecho planes nutricionales para trail de 24 horas del Mont Blanc y tal, y hice quise seguir un poco, a ver cómo se lo A ver qué preparaban, hacían, ¿no? sí. Y por peso de justo uno de los individuos y altura tal y cual, pues sinceramente pensé que podía estar por ahí. No... Que al final también es, bueno, lo que estamos hablando. Tú estuviste en una zona 1, zona 2, Sí. las 120, 130 pulsaciones de media. No era tampoco un de esto competitivo, ¿vale? ¿Qué quiero decir? No tenías que apretar para... Bueno, sí, ya me has comentado antes que Luego te pasaré... un grupillo con las mountain bike os intentaron adelantar, y allí entonces sí que tuviste que apretar, pero al final, por ejemplo, alguien que esté corriendo la UTMB, no sé ahora mismo cuántas pulsaciones de media tiene que ir, pero la intensidad es Claro. mucho más elevada, y por tanto el gasto energético también es mucho mayor, pero igualmente estamos hablando de alrededor de 7.000 calorías más tu gasto energético ya basal, que todo eso se tiene que cubrir, obviamente, o se tiene que intentar de alguna manera cubrir con la comida. Va a ser muy difícil llegar a esa ingesta, pero al menos cubrir unos mínimos para que a raíz de esto no surjan problemas, porque esto sí, y lo has controlado muy bien, me lo has dicho antes. ¿Cuántos kilos has perdido? Pues dos clavados. Estamos hablando que después de 17 horas haciendo ejercicio, has perdido solo, entre comillas, 2 kilos, que es algo que en los siguientes días, rehidratándote y metiendo un pequeño superávit durante unos cuantos días, se recupera de manera muy sencilla. Has conseguido no tener una pérdida tan grande que pueda suponer un problema, y sobre todo no acabas ni deshidratado, ni que te dé una pájara, ni absolutamente nada. O sea que, por ese lado, el control nutricional lo llevaste He probado. prácticamente a raya, y cuando hubo algún problema te supiste gestionar tú mismo, y a partir de aquí simplemente darte la enhorabuena por el reto, porque yo al final no pude estar, pero sí que algunos mensajes le iba dando, y yo pensaba que no me iba a responder, pero lo respondía. No tenía suficiente con hacer los 8.000 y pico metros de desnivel, sino que encima se dedicaba a contestar pues a la gente de manera que podía. Y te doy de nuevo la enhorabuena, porque creo que es un reto, aparte del tema beneficiario, es un reto espectacular, que no todo el mundo ni se pensaría intentar hacerlo, ni sería capaz de hacerlo. Y no, felicidades, y ahora sí que sí, te dejo a ti la cámara por si quieres decir alguna última cosa para despedir el episodio de hoy. Pues nada, sí, la verdad es que sinceramente aún no he acabado de asimilar. Yo creo que al final cualquier persona que se propone algo seguramente no la puede hacer. Es todo cuestión de tener confianza y fe en uno mismo, y en esto también. Yo creo que si uno visualiza que puede hacer un Everesting,
con un poco de entreno y mentalización, yo creo que se puede hacer. Y con eso se puede extrapolar a cualquier cosa de la vida. Así que cada uno pues tiene que luchar por sus sueños y sus quehaceres y para adelante. Joder, qué bonito le ha quedado. Lo dicho, a entrenar, a comer carbohidratos cuando toca y ale. Nos vemos la próxima. Chao.